Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar inicio a nuestra charla informativa. Se nos siguen conectando personas. Mientras tanto, pues vamos a dar la introducción. Mi nombre es Jennifer Guerrero, yo soy la ejecutiva de mercadeo de la maestría. Le damos la bienvenida a nuestra charla de relanzamiento. Hoy nos acompañan algunos invitados especiales. Está con nosotros Ellen Yepes, quien es egresada de la maestría en Administración de Riesgos, María Antonia Núñez, la jefe del pregrado de Contaduría Pública de la Universidad EAFIT, y por supuesto el coordinador académico de la maestría, Eduard Villanueva. Agradecemos mantener sus micrófonos en silencio. Por si deciden realizar alguna pregunta, pueden hacerla mediante el chat o también tienen la opción de levantar la manito para pedir la palabra. Entonces, profesor Eduard, le doy la palabra para continuar con nuestra charla. Muchas gracias, Jennifer. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando. Les voy a compartir la pantalla, me avisan por favor cuando puedan ver. Sí, sí, la estamos viendo. Muchas gracias por confirmar. Buenas tardes a todos. Entonces, como les decía Jennifer, esto es un espacio para las personas que están interesadas en el programa de la maestría en Administración de Riesgos. Queremos contarles cómo ha venido evolucionando la trayectoria que tiene la maestría, los desarrollos que ha generado y cómo está posicionada en estos momentos este programa. Para ello, como les decía Jennifer, contamos con la presencia de la profesora María Antonia Núñez, quien es jefe del programa de contaduría, pero también fue coordinadora de este programa de la maestría en Administración de Riesgos de la Universidad FIT desde el año 2016 hasta el año 2020. Eso quiere decir que ha sido la persona que ha estado liderando todo este proceso evolutivo, toda esta transformación que se han generado de estos conocimientos de riesgos para llegar a esta realidad de esta maestría. Así que, hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Hola, muy buenas tardes para todos. Qué rico estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias María a ti por permitirnos contar con tu presencia en este espacio. Y también sabemos que ustedes que están interesados en este programa, muchas veces uno se pregunta qué implicaciones trae realizar un programa, cómo se siente esa experiencia, qué se puede traer después de realizar este programa, qué me espera como egresado de la maestría. Entonces, por eso hemos invitado a Ellen Yepes, gerente administrativa y financiera de Columbus School, quien cursó la maestría y fue egresada en el año 2019. Hola Ellen, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti por estar en este espacio. Entonces les vamos a contar un poco sobre los aspectos de la maestría, empezando por los antecedentes, contarles un poco de la historia de este programa, que fue creada esta maestría en el año 2013. Fue creado por la profesora Rubí Consuelo, a quien hacemos en estos momentos un reconocimiento también. Decirte, Rubí, que te admiramos muchísimo y nos sentimos muy orgullosos de todo ese trabajo que has realizado para impulsar estos programas, para impulsar el desarrollo de la administración de riesgos, no solo en Medellín, sino a nivel nacional también. Entonces, hacerte este reconocimiento y resaltar toda esta labor y toda esta trayectoria tuya que ha permitido crear una comunidad de personas, de profesionales que nos interesa el tema de la administración de riesgos y que cada vez están necesitando más las organizaciones. Y en estos momentos los estamos invitando a ustedes a que hagan parte de esta comunidad a través de este programa de la maestría en administración de riesgos. Tuvo su primera cohorte en julio de 2014 y actualmente cuenta con más de 90 egresados. Es un programa que lleva varios años ya en el mercado. La próxima cohorte en iniciar sería la octava cohorte, que es a la cual los estamos invitando y que nos ha permitido también entender las necesidades de los estudiantes y de los egresados.
que empiezan a notar que hace falta reforzar desde el campo práctico y nos mantenemos en contactos con ellos para poder recibir esa retroalimentación. También contarles que viene en una evolución desde la especialización. La Universidad de AFIT ha tenido y ha sido referentes en programas de temas de riesgos, como la especialización en administración de riesgos y seguros, que con el pasar del tiempo evolucionó al concepto de esta maestría. Así que es una trayectoria también mucho más hacia atrás, antes de ese año 2013, que venía desarrollando la universidad, e inclusive desde el pregrado, que se enseñan temas de administración de riesgos. Esto ha llevado a que se cuente hoy en día con esta modalidad que en estos momentos decimos es presencial, es como se oferta el programa, pero más adelante vamos a darles algunos detalles de algunas indicaciones y particularidades que se tienen en estos momentos por temas de la pandemia. Y que estos desarrollos se han podido dar también en parte gracias al grupo de investigación en información y gestión. Es un grupo que está en categoría A de Colciencia, es una de las categorías más altas según el Estado colombiano, y que ha generado artículos, libros, asesorías, investigaciones e inclusive apoyo a trabajos de los estudiantes que realizan el trabajo de grado en la maestría. Toda una comunidad, como les mencionaba ahorita, de profesionales que trabajamos, que nos gusta mucho el tema de riesgos y venimos desarrollando frecuentemente estos conceptos, ahora en conjunto también con nuestros estudiantes de la maestría. Todos esos desarrollos, todos esos avances, todo ese conocimiento que se ha venido impulsando, pues ha permitido generar evolución, generar nuevos conocimientos y que los vamos absorbiendo en este programa. Y adicional a eso, esta disciplina de la administración de riesgos ha tenido un impulso muy fuerte en temas, por ejemplo, a raíz de la normatividad tanto nacional como internacional que llevan a que las empresas implementen esos sistemas. Pero ya no solo es por normatividad, ya también es por esa conciencia que se ha ido creando en la comunidad. Cada vez son más conscientes de la importancia y de las ventajas que trae el desarrollo de la administración de riesgos. La diferencia que hace una empresa que cuenta con este sistema, que puede crear valor, no solo protegerlo, sino también crear valor. Y así como ha ido evolucionando esta necesidad, entonces, por parte de las empresas, eso ha hecho que también se genere una necesidad de contar con profesionales que tengan estos desarrollos, que tengan este conocimiento, que tengan esta estructura mental, que puedan hacer este tipo de aportes en la sociedad, que permitan resolver y proponer soluciones a diferentes retos que tenemos. Esta necesidad del entorno es uno de los motivos que los podría estar llevando a ustedes a tomar esa decisión de realizar este programa de la maestría en administración de riesgos. Pero existen muchos otros motivos. Y aprovechemos que nos acompaña Ellen para hacerle esta pregunta. Ellen, ¿a ti qué te motivó a realizar este programa, esta maestría en administración de riesgos? ¿Cómo llegas a este tema de riesgos y por qué decides hacerlo en la Universidad de AFIT? Bueno, digo que uno siempre en la toma de decisiones, de una manera como indirecta, siempre revisa los riesgos. O sea, uno normalmente, no sé si les ha pasado que uno utiliza como la expresión, como no pongamos en una balanza los pros y los contras. Pues realmente el análisis de los pros y los contras es un análisis de riesgos. Pero siempre en mi caso era un conocimiento más experiencial, más que soportado en una base teórica. Y me llevó a eso, o sea, realmente como a sentir que necesitaba tener una base teórica para poder tener mucho más claridad sobre los diferentes conceptos. El tema de riesgos ha evolucionado también muchísimo. Anteriormente había como mucho, o sea, uno se enfocaba mucho en el tema de procesos y los procesos uno luego le analizaba a los riesgos, o sea, ya el tema se transformó y tú siempre partes de los riesgos. Entonces, tener esa capacidad de tener ya una estructura ya formal, un conocimiento más formal, inclusive poder entender más la literatura que hay sobre riesgos, que ya ahora hay mucha, afortunadamente, cada vez ha evolucionado más.
eso hace que me haya tomado, pues que tomé la decisión de hacerlo, de aprender, inclusive tener un círculo ya como de influencia, porque nosotros seguimos con nuestro chat de la maestría y todavía se mueve mucho. Mi cohorte fue una cohorte bastante especial. Entonces es un chat que se mueve permanentemente y siempre estamos ahí en consultas, en preguntas, entonces también eso hace que realmente uno sienta que es necesario tener no solamente un tema de conocimiento técnico, sino también tener una capacidad y una estructura alrededor que te soporte para cualquier duda que tengas. Y ahorita que les cuente pues como de la experiencia de la pandemia, era muy importante tener este círculo de influencia. ¿Por qué AFIT? Yo soy súper EAFIT, o sea, yo soy egresada de Administración de Negocios de EAFIT, soy especialista de finanzas de EAFIT y terminé haciendo la maestría en EAFIT y no quería. Que yo dije, yo no mucho EAFIT, voy a buscar otras opciones, inclusive internacionales, pero no, me sentí muy atraída por el pensum que tenía la maestría, es un pensum abierto y en una maestría normalmente uno debe tener cosas de diferentes áreas, uno obviamente profundiza en lo que a uno le gusta y sobre lo que uno quiere profundizar. Entonces, por eso terminé eligiendo también EAFIT, o sea que soy EAFIT desde el pregrado. Eleni, qué chévere esa experiencia que nos cuentas, porque mira que tú buscabas ese soporte teórico para todo este desarrollo y necesidades que tenían de administración de riesgos, y lo mismo se sintió en la maestría. Lo que tú cuentas, cuando se estaba creando en 2013 varios de los cursos, existía poca literatura en su momento, y fue un reto muy grande que asumieron los diferentes profesores, la coordinadora en su momento también de la maestría, para generar esos desarrollos. Y a medida que se ha ido avanzando, que se han generado investigaciones, que se ha desarrollado este conocimiento, podemos dar esos soportes ya en este programa, como tú bien lo dices. Ya hoy existe mucha más literatura. En los diferentes cursos ya contamos con esto. Y también lo que tú dices, esa comunidad, muy chévere que se haya creado esa relación en la cohorte de ustedes, pero también les comento a todos los que nos están escuchando que es algo común. Se van creando esas afinidades entre las personas que realizan este programa, porque son retos que van a compartir, son situaciones que deben enfrentar en sus organizaciones, y esta comunidad les permite poder conversar, encontrar ese par para analizar y proponer soluciones a tantos retos empresariales, y que no se van a acabar. El entorno es dinámico, siempre vamos a estar expuestos a que se nos materialicen diferentes riesgos, y esta comunidad hace y genera ese soporte para encontrar un sitio donde conversar y poner en común estos retos que tenemos. Muchas gracias, Helen, por contarnos esa experiencia. Y ahora contemos un poco sobre la evolución de la maestría en administración de riesgos. ¿Te parece, María? Claro que sí. Bueno, entonces, tomando como base un poco todos los antecedentes y lo que nos compartía Ellen, desde la maestría, luego de que pasaron aproximadamente 5 o 6 años de evolución, de desarrollo, y también a la luz de todas las transformaciones que se han venido generando en la disciplina de administración de riesgos y en todas las áreas temáticas relacionadas, porque tenemos también la continuidad del negocio, tenemos todos los elementos de seguros, de seguridad, bueno, todos estos elementos que acompañan la disciplina, que se han venido desarrollando y se han ido transformando, y como mencionaba Ellen, cada vez tenemos más literatura sobre las temáticas. Entonces fuimos viendo una necesidad de que se gestara una reforma de la maestría un poco más estructural desde diferentes aspectos, tanto desde elementos académicos como desde elementos metodológicos, temas de internacionalización, porque si bien en cada cohorte se fueron realizando ajustes, mejoras, y en la medida pues en que ha ido evolucionando la maestría, todas las retroalimentaciones por parte de los estudiantes, de los docentes, de los directores de trabajos de grado y desde las diferentes partes pues relacionadas con la maestría, se van haciendo esos cambios y se van haciendo esos ajustes. Pues luego de 5 años se vio la necesidad de empezar a trabajar en un proyecto y en una propuesta curricular, que es la que vamos a presentarles en esta ocasión. Entonces, todos esos elementos que se fueron revisando fue, al principio se hizo un análisis de mercado en donde
se conocieron diferentes programas que alrededor del mundo se tienen relacionados con la administración de riesgos, programas de maestría, programas de especialización también que tenemos aquí en Colombia y programas de doctorado, y fuimos viendo los enfoques que cada uno de esos programas tenían, y eso nos fue dando también alguna información que ahorita les contamos sobre estas conclusiones a las que llegamos. Pero adicional a ese análisis de la oferta de posgrados que existen alrededor del mundo relacionados con la administración de riesgos, también hicimos revisión de literatura desde diferentes fuentes, tanto desde la parte académica y científica, como desde firmas consultoras especializadas, asociaciones internacionales, bueno, y como toda esa información que nos permitió conocer en dónde estaba la frontera del conocimiento en cuanto a esta temática que nos convoca. Y también realizamos entrevistas individuales y grupales, tanto a estudiantes de la maestría en las diferentes cohortes que estaban en su momento, como a egresados también, a docentes, a empresarios, a gerentes de riesgos, a presidentes de organizaciones, porque es muy importante conocer desde las diferentes perspectivas de la organización cómo se ve el tema de las necesidades y qué expectativas se tiene en el mercado frente a un egresado de la maestría en administración de riesgos. Cuáles son esas competencias técnicas y esas competencias sociales o humanas que requiere un administrador de riesgos. Entonces, todos estos elementos los pudimos ir recogiendo a partir de estos diferentes ejercicios que realizamos, y llegamos a unas conclusiones en las que pudimos agruparlos en estos 4 grandes temas. Uno fueron todas las tendencias en contenidos y competencias que encontramos, que vimos que en la administración de riesgos debemos tener incluir unos elementos sobre análisis de prospectiva, analítica de datos. Hoy en día todo el tema de ciencia de datos, del pensamiento computacional, ser capaces de resolver problemas en ambientes complejos con diferentes variables. La cuantificación de riesgos continúa siendo pues un tema de gran relevancia en las organizaciones y también desde la teoría. Dentro del gran grupo de tendencias en metodologías vimos también que en la oferta de posgrados a nivel mundial y también pues a nivel nacional se estaba viendo la necesidad de tener pasantías, de tener esas experiencias internacionales que no solamente desarrollan competencias interculturales, sino también el poder conocer cómo se está desarrollando el tema en otras partes del mundo. Vimos también laboratorios de riesgos, metodologías de casos, que si bien en varias de las materias del programa se desarrollan, pues aquí también hay algo importante, y es que hoy en día todas estas metodologías de enseñanza-aprendizaje están muy enfocadas en un aprendizaje experiencial, basado en retos empresariales. Entonces también vimos una oportunidad de poder incorporar proyectos integradores desde cada una de las materias que se van trabajando dentro del plan académico. Y también otro de los elementos importantes que de hecho ya se está llevando a cabo pues en la maestría y ya se está teniendo en cuenta son todos los cursos blended, en donde podemos, pues en este momento de hecho, pues a raíz de la pandemia, se empezaron a desarrollar los cursos de manera remota, sincrónica, pero también vimos la posibilidad, incluso la necesidad de poder tener cursos virtuales, 100% virtuales. Entonces, también se empiezan a incorporar todas estas metodologías. Por otro lado, también vimos, pues dentro de los enfoques a nivel mundial en los que se concentran los programas de administración de riesgos, están muy alineados con temas de seguros, de analítica de negocios, muchos en riesgos financieros propiamente, otros en temas de riesgos laborales, medioambientales, y aquí también contarles que también nos sorprendimos porque de alguna manera el programa de la maestría de la Universidad de AFIT es un programa que, como busca tener un enfoque integral, no concentrarse en un solo tipo de riesgos, eso permite generar unas capacidades y unas competencias que
generan un pensamiento sistémico también en los estudiantes, no concentrarnos solamente en un tipo de riesgos, y eso sí lo vimos muy generalizado dentro de esos programas. Entonces el propósito también era poder continuar con este gran diferencial. Bueno, y por último, el valor agregado que veíamos también desde las entrevistas que realizamos, la revisión de literatura y el análisis de mercado que se hizo, se vio también una necesidad de poder integrar el programa con certificaciones a nivel internacional, en diferentes temáticas también, y convenios también para poder empezar a tener la posibilidad de tener pasantías y dobles titulaciones. Entonces, en estos 4 grandes grupos pudimos tener los datos, la información y las conclusiones que nos llevó a poder conocer un poco en qué debíamos concentrar la reforma que se iba realizando para la maestría. Y aquí también me gustaría que, aprovechando la experiencia que tiene Ellen en el medio empresarial, que nos pudieras contar un poco cómo has percibido tú esta evolución de la administración de riesgos en las empresas, pues en la empresa, en el colegio en el que participas actualmente, y también en las empresas y negocios con las que has podido interactuar. ¿Cómo has visto esa evolución y esa transformación de la administración de riesgos en ellas? Mira, inclusive una de las cosas que más me ha llamado la atención, pues a lo largo de la vida profesional que yo tengo, es que el tema de administración de riesgos ha trascendido tanto que dentro de la definición de los perfiles de un miembro de junta o del gobierno corporativo de alguna organización se requiere ese perfil. Inclusive en el colegio, dentro de la junta hay un comité de riesgos y la definición del perfil del miembro de junta es clave para que efectivamente pues podamos generar valor. Entonces, cuando tú me preguntas cómo ha evolucionado, o sea, ya ha llegado hasta ese nivel que no solamente es transversal dentro de la organización, sino que también viene desde el gobierno corporativo, esa necesidad de tú tener esa capacidad de analizar riesgos, de tener ese olfato, de tomar esas decisiones con base ya en unas bases mucho más sólidas y no tan empíricas como se hacía anteriormente. Entonces, por ejemplo, donde yo trabajo actualmente, la planta de personal pues es una planta es una estructura muy plana, pero dentro de la misma estructura, por plana que sea, tenemos un coordinador de riesgos. Es una persona que en un colegio, la verdad no es que sea muy frecuente ver ese rol, pero es clave para poder determinar y a veces hasta enfocarnos y ayudarnos a contribuir y a generar valor ante el gobierno corporativo y ante la comunidad en general. Entonces, yo pienso que la evolución ha sido casi que exponencial y no, pues no quiero que lo lean como que estoy magnificando, pero es que es una realidad. Y con esta situación que vivimos ahora de la pandemia, creo que se dio más la necesidad de siempre estar con ese olfato prendido ante tanta incertidumbre, porque hoy teníamos un panorama y ya la planeación, yo creo que, y esto sí es un tema mío, no, ya yo creo que el tema del largo plazo en este momento está como muy guardado, o sea, en este momento estamos hablando, si acaso de mediano, porque estamos ante una incertidumbre muy grande. Entonces, tener esa capacidad de ese olfato ha hecho que también la evolución del tema de administrar los riesgos crezca exponencialmente. O sea, nos vimos casi que obligados a transformarnos al respecto. No sé si esa era la pregunta. Sí, Sí, así es, sí. sí, Elena, a mí me gustaría aprovechar lo que estás diciendo y complementar también con lo que venía mencionando María Antonia. Eh, Uno de los aspectos importantes en estos estudios que ha hecho la universidad para continuar en esta evolución de la maestría es tener ese contacto permanente con las empresas nuestras, con las empresas acá cercanas de nuestro contexto. Si bien se han hecho diferentes estudios a nivel internacional, se ha contado con firmas, con análisis como lo mencionaban ahorita, de diferentes profesiones, también se mantiene un contacto frecuente con las empresas para estudiar y darnos cuenta de lo que tú estás mencionando, Ellen, esa evolución, ese cambio, esa demanda, pero también esas oportunidades que está generando este cambio y este rol y esta evolución de este profesional.
somos conscientes de ello gracias a ese contacto que mantenemos con las empresas. No es solo durante los periodos que hacemos estos estudios, sino de manera frecuente estamos compartiendo con muchas empresas del sector real para poder entender qué están demandando, qué están necesitando y cómo va evolucionando. Y ahorita que hablemos un poco más en detalle del programa, vamos a ver una coherencia precisamente con eso que tú dices, los diferentes roles que ya puede desempeñar este profesional. Sí, y ahí también con lo que nos mencionaba Ellen, es muy bonito también ver cómo va creciendo la comunidad de riesgos y cómo todos los que de una u otra manera estamos interesados en poder gestionar los riesgos, vamos creando esa conciencia en las organizaciones desde esos gobiernos corporativos y cada vez más en las reuniones, en juntas directivas, se va escuchando y se va viendo la necesidad también a raíz pues de la situación en la que nos encontramos. Eso ha hecho que de una u otra manera veamos como una necesidad, y eso siempre lo habíamos visto. Cuando se materializa un riesgo en una organización, siempre de ahí en adelante se va a tener una gestión de riesgos más estructurada, de una manera más juiciosa, con unas metodologías más claras. Entonces, toda esa experiencia también nos lleva a que podamos tener esos roles dentro de la organización, ese interés por poder conocer y de alguna manera anticiparnos a las situaciones que puedan ocurrir y poder responder acertadamente ante ello, porque eso también es algo que hemos conversado con respecto a la pandemia. Claramente, pues en el informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial estaba ahí ese riesgo desde hace algunos años, pero no había sido como algo que le diéramos la magnitud que en este momento vemos lo que se refiere, pero de alguna manera sí habían organizaciones que supieron cómo responder de una manera más ágil que otras, y eso también los lleva al poder tener una gestión de riesgos un poco más robusta, más clara, no tan empírica, como decías ahorita, Ellen, porque de alguna manera pues todas las organizaciones gestionan riesgos, todos gestionamos riesgos todo el tiempo. Lo que pasa es que va a depender es del método, del modo en que se haga la diferencia en los resultados y en esa toma de decisiones. Bueno, y aquí vamos a empezar a contarles ya a raíz de este análisis de pertinencia que se realizó para poder llegar a esta propuesta curricular. Vamos a contarles un poco en qué está enmarcada la propuesta, cuáles son los enfoques de la reforma. Bueno, un primer punto importante es que los lineamientos estratégicos de la universidad tuvieron también una transformación. Y hoy en día pues estamos hablando del itinerario 2030, en donde nos enmarcamos bajo los objetivos de desarrollo sostenible, y veíamos también la necesidad de poder tener una maestría que pudiera estar en el marco de estos objetivos y que pudiéramos tener el desarrollo de algunos de ellos. El tema de internacionalización, como también les contaba, que lo vimos en los diferentes programas, incluso en conversaciones en las entrevistas individuales que realizamos con estudiantes, egresados, docentes. Ahí veíamos la necesidad también de poder incorporar este elemento de pasantía, que ahorita en el plan de estudios se les mostrará pues en dónde quedaría ubicado. También cambios en los modelos de aprendizaje experiencial a través de proyectos y retos empresariales. También realizamos la reforma, y bueno, esto es un tema más desde temas pues de Ministerio de Educación, y para poder nosotros estar en otras sedes, no solamente ofrecerla en la ciudad de Medellín, sino en las otras sedes que tenemos dentro de la universidad, que es en Bogotá y en Pereira, pues debemos presentarlo ante el ministerio. Entonces también este fue uno de los puntos que tuvimos en cuenta. Y otro de los aspectos muy importante es el desarrollo de competencias. Anteriormente, pues la educación y metodológicamente nos enfocábamos mucho en el desarrollo de contenidos, y se tenían unas materias en donde se desarrollaban unas temáticas. Hoy en día ya lo que se busca es poder desarrollar competencias, tanto competencias genéricas, que las competencias genéricas hablamos de esas competencias sociales, humanas, o que también se denominan blandas,
y también las competencias específicas que son de cada programa. Entonces, en este sentido, se vio la necesidad también de poder, en conjunto con estos cambios en las metodologías y en estos modelos de aprendizaje, poder incorporar, hay algunas competencias que ya se tenían establecidas desde el inicio de la maestría, hay otras que se buscan fortalecer y hay otras que son nuevas competencias a desarrollar. Entonces, en este sentido tenemos competencias enmarcadas y que fuimos viendo también en esas revisiones de literatura y entrevistas que realizamos, de qué estaba necesitando un gerente de riesgos, una persona y no solo el gerente de riesgos, sino el gerente financiero, el gerente administrativo, todos que de una u otra manera también debemos tener ese pensamiento basado en riesgos. Y aquí veíamos elementos muy importantes de temas como el pensamiento sistémico del que hablábamos hace un rato, en donde podamos tener esa capacidad de ver la organización como un todo, de no enfocarnos solo en una parte de la empresa, sino poder tener esa capacidad de ver la organización desde sus interrelaciones, también poder ser, y también ahí entre esas interrelaciones están todos los tipos de riesgos, ¿cierto? O sea, no solo son importantes los riesgos operacionales, sino también los riesgos estratégicos desde esas definiciones, esas formulaciones de la estrategia, los riesgos financieros, bueno, y todos los otros tipos de riesgos que tenemos dentro de los negocios. Temas de habilidades comunicacionales, aquí también es muy importante porque hay que ser muy asertivos en la forma en cómo se llega. Muchas veces, y esto lo hablábamos en diferentes espacios, muchas veces el que habla de riesgos es como el ave de mal agüero, porque de alguna manera está como dando las malas noticias, es el que dice, el que mira todos los escenarios posibles y siempre se tiene que enfocar en eso, pero no, aquí también es el llamado a ser muy asertivos en la comunicación y a ver cómo también podemos transformar esos riesgos, esas amenazas en oportunidades, y cómo también lo hemos visto que muchas organizaciones, y en eso está esa competencia, en ser capaces de poder ver, de poder manejar y tratar bien esos riesgos con consecuencias negativas que tenemos, pero también cómo aprovechamos esas oportunidades. Y también competencias de liderazgo, de pensamiento crítico que ya se venían desarrollando, y de temas de gestión estratégica, que también es uno de los elementos que en la malla curricular lo vamos a poder ver con mayor detalle. Y en este sentido, en lo relacionado con las competencias, me gustaría que Ellen nos pudieras contar un poco acerca desde tu experiencia, cuáles son esas competencias y habilidades que tú consideras que se deba poner especial atención cuando se van a gestionar los riesgos de una organización. Hay una que a mí me gusta mucho, y no solamente para riesgos, sino que yo pienso que aplica para todos. Es una competencia que se habla que es una competencia del siglo XXI, que es la capacidad de adaptación. Y es que el entorno siempre es cambiante. O sea, yo creo que un entorno que sea estático, pues no sé dónde lo podemos encontrar. Entonces, tener esa capacidad de adaptación ante cualquier evento, decisión, situación, la mayoría de las veces no están bajo nuestro control, pienso que es clave. Y es una competencia que hay veces que se puede unir con lo que también hemos escuchado mucho, que es la resiliencia. Porque uno, para poder salir nuevamente, que de eso siempre nos ha hablado de la resiliencia, es también adaptarnos y ser capaces de, listo, esto no pasó, esto no funcionó o nos cambió totalmente, me voy hacia este otro lugar. Entonces pienso que esa capacidad de adaptación, en mi caso, pienso que es clave. Pero como soy líder en una organización, y lo estoy hablando no a título personal, sino que una persona de riesgos es líder en ese rol, tener esa capacidad de comunicar eso como debe ser, pienso que es un tema crítico, porque normalmente cuando se materializa un riesgo, salen a relucir muchísimos sentimientos, emociones que se salen del contexto laboral inclusive. Entonces, saber también cómo lo comunicas es clave para poder ayudar a guiar la organización. Y la responsabilidad no recae solo sobre la persona líder de riesgos, pero
pero es clave para poder gestionarlos y acompañar al resto del equipo, que normalmente trabajamos en un equipo. Y ahí me sumo al tema del liderazgo. O sea, yo siempre lo veo como en ese camino, o sea, me adapto, lo comunico muy bien, pero tener también esa capacidad de liderazgo para que puedan realmente recibir el mensaje que quiero que reciban, que tengan esa capacidad de llevar a la organización por el buen camino, a motivarlos. Entonces, para mí esas tres son claves. Hay otras, obviamente, o sea, sí, hay un tema de capacidad analítica, inclusive crítica, porque no toda la literatura o mensajes que uno lee para tomar decisiones deben ser leídos. Y pongo el contexto, yo trabajo en un colegio y hay también muchísima literatura al respecto, y no solamente literatura formal, sino que también tuvimos un tema de exceso de comunicación no formal. Entonces también tener esa capacidad crítica, y no lo estoy diciendo por mí, pues porque eso lo hicimos muchas personas del colegio, de saber filtrar lo que debe ser o decir, no, por aquí no es, o busquemos este lado, pienso que también es clave. Pero me iría como con las tres primeras, siendo muy difícil elegirlo. O sea, la capacidad de adaptación, el liderazgo y el tema comunicacional. Eleni, yo te comparto reflexiones relacionadas que hemos tenido en la maestría. Desde que empezó este programa, hemos tenido varios estudiantes que se les ha asignado ese reto que tú mencionabas, liderar este proceso en las organizaciones e inclusive implementarlo desde cero, todos los desarrollos que van a aprender en ese programa. Y ese puede ser el caso de algunas de las personas que nos están escuchando. Tienen ese reto de poder implementar y desarrollar los conceptos, competencias que van a adquirir en este programa en ese campo organizacional. Y gracias a esa trayectoria que mencionamos ahora, es que pudimos observar las necesidades que estaban teniendo. Si bien tenían ese desarrollo, ese conocimiento técnico, fuimos identificando más y más competencias que estamos hablando ahorita, sin descuidar pues evidentemente la parte técnica, pero sí otras necesidades. Y todo lo que tú estás mencionando lo hemos detectado. Lo hemos detectado y ahora se ha involucrado en esta evolución de este programa. Contar con esas competencias, contar con esa capacidad de liderazgo. Y la resiliencia que mencionabas ahora también va muy de la mano con la forma en que voy a dar el mensaje en las organizaciones, que no siempre va a ser fácil. O sea, vamos a encontrar momentos donde se debe tener mayor persistencia para lograr llevar este mensaje a diferentes espacios de la organización, pero que en concreto hemos podido detectar esas competencias gracias a todas esas experiencias de ustedes, gracias a todo ese conocimiento y estudio que hemos hecho de la evolución de esta disciplina y de los roles que tiene este profesional. Bueno, aquí compartirles el perfil ocupacional que tuvo algunas modificaciones, pero pues no muy sustanciales, porque de hecho desde el principio, cuando se crea la maestría, aquí pues también contarles que la maestría siempre ha tenido grupos que son muy diversos en profesiones, porque si bien la maestría hace parte de la Escuela de Administración y está adscrita al Departamento de Contaduría Pública, siempre hemos tenido grupos en donde hay contadores, hay administradores, pero también hay abogados, hay economistas. En el grupo de él hubo un politólogo y hemos tenido médicos, hemos tenido, bueno, de diferentes Pilotos. pilotos, hemos tenido diferentes profesiones en los grupos. Esto enriquece en gran medida esas discusiones, esas reflexiones que se realizan en torno a cada una de las materias, de las temáticas e incluso del desarrollo de competencias que se tienen. Y la idea es poder continuar con este enfoque, poder tener esta apertura, porque claramente cada uno desde su quehacer, desde su profesión, desde lo que le gusta, va viendo en la administración de riesgos diferentes herramientas y elementos que le ayudan a complementar ese rol que ejerce en los diferentes espacios en los que se desenvuelve. Entonces, aquí el perfil ocupacional, como vemos, es bastante amplio. Inicialmente, cuando empezamos el tema de riesgos a desarrollarlo,
fue muy desde la auditoría, entonces seguimos encontrando también personas, auditores que están de alguna manera interesados en el tema de administración de riesgos, pero también lo hemos venido ampliando en temas de continuidad del negocio, gestión de seguros también ha sido una como de las disciplinas que le ha dado también mucha apertura a la gestión de riesgos, entonces también lo seguimos teniendo, pero hoy en día también tenemos oficiales de cumplimiento dentro de los grupos, también en temas, personas que son emprendedores, que necesitan también tener este tipo de conocimientos. Bueno, y tenemos entonces una serie de facilidades, de formas como podemos desempeñarnos una vez adquirimos pues como este perfil y estas capacidades dentro del programa de la maestría en administración de riesgos. Y todos estos elementos van llevando a que de una u otra manera podamos tener y podamos lograr pues, que los egresados puedan tener esas capacidades para enfrentarse ante situaciones como la que nos encontramos actualmente. Y me gustaría que, teniendo relación con este perfil ocupacional y ya conociendo un poco lo que Ellen nos ha contado sobre su experiencia y sobre el rol que desempeña en el colegio, quisiera que nos pudieras contar un poco, Ellen, ¿cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado en este momento de pandemia? Yo sé que deben ser muchísimos. ¿Y cómo la formación que tuviste en la maestría te ha apoyado y te ha ayudado a poder sacarlos adelante? No, es que me hiciste esa pregunta y yo creo que me dio hasta escalofrío. No, pues la verdad muy retador. O sea, yo digo que en la industria de la educación y en muchísimas industrias, o sea, realmente esto fue un cisne negro. O sea, esto definitivamente, no, fue supremamente retador. O sea, digo que en temas de educación, pues para los, no sé, los que no conocen de pronto el colegio, es un colegio que atiende la educación básica primaria y secundaria. Entonces tenemos niños desde los 4 años hasta los 18 y tenemos un componente de profesores nacionales y extranjeros. Entonces esa vivencia de la pandemia fue bastante complicada. Obviamente uno busca siempre prestar un servicio de muchísima calidad y más que es un derecho fundamental. Entonces pues la idea era seguirlo haciendo, pero hacerlo bien y manejar ese estrés. Estoy quitando como todo el tema técnico, que eso fue otro reto, o sea, el tema técnico, cómo prestar el servicio, me voy más al tema humano, porque fue muy retador, o sea, manejar un clima organizacional tranquilo, poder saber que los estudiantes efectivamente sí lo estaban logrando, era muy complejo, y eso se le suma todo un tema de continuidad de negocio, entonces la parte financiera. Hubo un tema que me gustó muchísimo y en el cual todavía estamos totalmente expuestos y es un tema de riesgo reputacional. Inclusive lo vi que lo dejaste, está en el último bullet de comunicaciones y relaciones corporativas, que hay veces eso es como que uno no le presta mucha atención, pero es impresionante el impacto que eso tiene. O sea, un riesgo reputacional te afecta todo. O sea, un riesgo financiero se te materializa en un reputacional, uno legal, uno de seguridad. O sea, es impresionante. Y ahora con ese tema de pandemia estuvimos más expuestos a un riesgo reputacional. Entonces fue muy interesante porque, o sea, realmente ante esta situación nos vimos enfrentados, yo creo que a todos los riesgos, y lo estoy diciendo no solo como colegio, sino que yo creo que todas las industrias estuvimos totalmente expuestos ante todos los riesgos. ¿Cómo me ayudó la maestría? Pues la verdad, o sea, es que eso suena como de pronto muy petulante y es lo que menos quiero, pero no es que tuviera pues como el sartén por el mango, pero uno sí siente como que tiene un poco más de herramientas para trabajar, para analizar. O yo me acuerdo que tuve una conversación con un chat que tenemos de la maestría, donde mirábamos el tema de información. Entonces decíamos, no, pero recuerden que estamos, por ejemplo, no sé, hay que buscar los expertos, si uno no tiene historia hay que buscar los expertos. Entonces uno empieza como a materializar todo ese conocimiento que realmente tuvo en la maestría y uno lo hace de una forma súper natural, o sea, ya se vuelve algo como inherente.
Entonces fue bastante importante realmente tener esa base conceptual. Todo el tema de manejo de comités de crisis es importante. Tuvimos un profesor que alguna vez nos llevó a la sala de crisis de una empresa de la ciudad, de una empresa grande. Entonces es muy interesante uno poder ver eso. Y fuera de eso, el tema de los contactos, por ejemplo, con el tema de riesgo reputacional, afortunadamente como institución estamos contando con el apoyo de alguien que conocimos por la maestría. Entonces, yo pienso que la parte teórica y práctica, por ejemplo, ir a esta sala de crisis de una empresa, uno ver más o menos cómo funciona, aunque son situaciones totalmente diferentes, pero sí te permite como aterrizar y tener un poquito más de claridad mental. Y también lo otro, y les digo a todos los que nos están escuchando, o sea, uno por ser, yo no soy la responsable de riesgos directamente, o sea, sobre mi responsabilidad está el área de riesgos, pero la persona de riesgos no está sola, o sea, no es que le caiga toda la responsabilidad. Tiene una responsabilidad muy grande, como todos lo tenemos, pero yo pienso que es un tema más de trabajo en equipo, que esta persona de riesgos es muy importante en ese equipo. Y por eso es importante el tema del liderazgo, porque hace parte de un equipo de trabajo. Entonces tampoco pues se va a uno a asustar que porque es el líder de riesgos ya le cayó toda la responsabilidad. No, esto es un tema de trabajo realmente en equipo. Y eso se vio, y eso lo vivimos, por ejemplo, en el colegio. O sea, yo soy cero académica, yo soy súper financiera, pero manejo también las áreas administrativas. Y a uno le toca meterse en el tema académico. Por ejemplo, en mi caso, pues que estoy en un colegio. Entonces es un tema más de trabajo colaborativo, pero tener ese fundamento teórico y estos contactos y este relacionamiento te hace de verdad más llevadera la situación. O sea, al menos sentir, voy a decirlo más banal, al menos sentir que el problema uno no es el único, sino que todos estamos viviendo lo mismo. Entonces, tener esa capacidad de apoyo entre todos, yo pienso que eso también fue bastante importante. Pero tener, por ejemplo, yo estoy inscrita a RIMS, bueno, ya después conocerán qué es RIMS, pero uno tener esa literatura, acceder a ella, saber que existían. Lastimosamente no logré ir a un congreso que tenían el año pasado porque lo tuvieron que cancelar. Entonces uno tener como esas capacidades de poder lograr obtener esa información, esos recursos, siento que sí nos ayudó bastante, la verdad. La verdad sí siento que nos facilitó un poco la vida. Helen, muchas Pero gracias por esa perdí experiencia. peso con la pandemia, más que con la tesis. Helen, muchas gracias por esa experiencia, muchas gracias por contarnos cómo les ha aportado el programa, la creación de esta comunidad de la que venimos hablando. Y entonces, como les decíamos, toda esta evolución y toda esta trayectoria, teniendo en cuenta esas tendencias internacionales, los desarrollos también nacionales, lo que está demandando pues el sector y este campo de conocimiento, es que ahora les presentamos esta malla curricular, esta evolución que consta de 3 semestres y donde se cuenta con diferentes modalidades que si ustedes, como lo comentábamos al principio, se está implementando diferentes tipos de modalidades para los procesos de enseñanza. Entonces acá se cuenta ya con unos temas que hemos llamado nivelatorios, donde se van a hablar de unos conceptos para homologar el nivel académico de los diferentes estudiantes, como se dieron cuenta el perfil de ocupacional es diverso y lo mismo el perfil de ingreso, entonces eso va a permitir estos nivelatorios y son con una modalidad virtual que cambia la connotación y las formas de aprendizaje. Todos tenemos formas de aprender diferente y por eso el programa ahora cuenta con esta diversidad. También cuenta con un aspecto de proyectos para desarrollar las competencias de las que hablábamos, para generar, por ejemplo, el trabajo de investigación o el trabajo de grado, que es donde el estudiante decide su tema y por ende se vuelve especialista o profundiza bastante en este campo de conocimiento. El estudiante mismo decide en cuál y le permite ahondar en ese campo, en esa área que ha seleccionado, acompañado por diferentes espacios de la universidad, como un seminario, también por asesores. Y adicional a eso, en esta modalidad de proyectos también se ha diseñado un proyecto integrador, un curso en el último semestre que permita abarcar los diferentes conceptos y competencias desarrolladas en el programa para integrarlos y para aplicarlos en el campo real.
para llevarlos a esa realidad empresarial, que miren que lo hemos mencionado aquí, la importancia de tener esos desarrollos teóricos, que ahora la maestría cuenta con bastante soporte teórico, pero también llevarlo a esa realidad empresarial, a ese campo. Entonces, eso también lo permite este proyecto integrador. Y así tenemos las materias disciplinares con la metodología ya un poco más tradicional, ¿cierto? Donde tenemos ese acompañamiento magistral. Y como se ve en este semestre 1, también responde a esas tendencias que veíamos en ese estudio internacional, a lo que lo mismo nos estaba comentando Ellen, de esa necesidad empresarial, de tener otros roles, de tener unas comunicaciones en diferentes niveles, y acá ya se ve una formación en otros roles, en espacios, en juntas directivas, en otro tipo de toma de decisiones que permita entender ese espacio donde podrán participar nuestros egresados. También una parte cuantitativa, que se sigue esperando mucho por parte de estos profesionales, y el desarrollo de estas habilidades de dirección, donde se van a realizar y abordar temas como el liderazgo que hemos mencionado, las habilidades comunicativas que también las hemos mencionado. Y contamos también con una materia en el tercer semestre que es transferencia de riesgos, que se realizará en convenio con una universidad de España, donde se tendrá esa pasantía internacional que también observamos en el mercado como es algo que se requiere, que se demanda y que definitivamente da un plus a las personas que van a realizar este programa. Tener esa experiencia de compartir con profesionales de otro país, y España, que también tiene muy buenos desarrollos en temas de administración de riesgos. Entonces permitiría tener ese plus para esta cohorte, para estos estudiantes que van a iniciar este programa. Y también contamos con un ciclo de conferencias, pensando en lo que estamos mencionando, el entorno es dinámico, estamos evolucionando, y estas conferencias nos permiten en cada semestre trabajar temas de vanguardia, trabajar temas que se vayan necesitando en este campo de conocimiento. Ahorita lo mencionábamos, un tema reputacional. Se cuenta y tenemos esa flexibilidad en el programa para poder entender esos conceptos que se requieran en cierto momento. Eso harán las conferencias, ese plus. Aquí mencionarles un poco los atributos diferenciales de la maestría. Uno es que fue la primera en Colombia con este enfoque integral, que es este otro aspecto que estamos relacionando acá. Eso es uno de los atributos con los que cuenta esta maestría, tener ese enfoque integral. Varios de nuestros estudiantes llegan con conocimiento, cercanía a alguno de los tipos de riesgos por su labor, por su profesión, pero la intención es que puedan ampliar ese panorama y tener esa visión de la que hemos hablado acá, que sea más integral, más holística, entender diferentes componentes de la organización y los diferentes tipos de riesgos, que existen muchos, y todos ellos pueden afectar a nuestra compañía. Ese es el enfoque de esta maestría, tener esa persona que tenga esa capacidad de visualizar los diferentes tipos de riesgos. Y miren que resaltamos ese enfoque gerencial, esa evolución, esa oportunidad que se está generando en el medio, acompañado de un desarrollo investigativo del grupo de investigación que les mencionábamos, pero también que se desarrolla en ustedes durante el programa para que puedan utilizar esas competencias también en su campo profesional. Y ahorita él nos mencionaba un poco de ello, la formación que han tenido, cómo lo han utilizado, inclusive en este grupo, en esta cohorte que se generó ese vínculo. Y tienen esa formación, tienen ese conocimiento, ya tienen esa literatura, ese soporte y esas habilidades que ya les permite a ellos tener esa estructura mental para desarrollar y solucionar problemáticas en sus organizaciones. También contamos con profesores con experiencia, contamos con profesores del sector real que van a tener esa oportunidad de conocer cómo están desarrollando ellos los temas en sus organizaciones, y también con profesores académicos. Todos nuestros profesores tienen maestría y o doctorado. También resaltar la pasantía internacional, que vemos que es ese gran plus que puede dar el programa, una experiencia tener en otro país, referente en temas de administración de riesgos. Y los cursos que hemos desarrollado y que les estamos presentando es acorde a esas nuevas tendencias, a esas necesidades del medio empresarial. No ha sido una decisión de un profesor de AFIT o de un grupo de profesores de AFIT, no. Se ha tenido en cuenta diferentes puntos de vista que permitan analizar qué es lo que se requiere, qué es lo que están demandando y cuáles son esas tendencias internacionales.
Y también muy importante, el desarrollo de ese vínculo con entidades tanto nacionales como internacionales. Ahora Ellen les mencionaba RIMS, que es la sociedad de Estados Unidos referente en temas de administración de riesgos, y nosotros contamos con relación con ellos. E inclusive frecuentemente nos presentamos, pues se presentan nuestros estudiantes a una beca que ellos ofrecen a nivel internacional, y ya varios de nuestros estudiantes han podido acceder a este recurso, a esta beca, gracias a esta relación que se ha creado. También acá ya casi para finalizar, contarles un poco sobre algunos aspectos de la maestría en administración de riesgos. Les mencionábamos que la modalidad es presencial. Actualmente, por temas de la pandemia, se está utilizando también la modalidad remota, que es la asistencia a los cursos a través de este canal de Teams, para que los estudiantes tomen la decisión, es decisión de cada estudiante si asiste de forma presencial o si asiste de forma remota al curso. La duración de la maestría es de 3 semestres. La forma o la periodicidad de apertura es anual, es decir, la próxima cohorte iniciará ahorita en julio y la siguiente será en julio del próximo año, para que lo tengan en cuenta los que están tomando esa decisión de seleccionar un estudio posgrado. El título que otorga es ser magíster en administración de riesgos, y el horario es el que se ha venido trabajando en la universidad, los viernes de 6 a 9 y los sábados de 8 a 1. Tener en cuenta cada uno de los requisitos de admisión es el título profesional, la experiencia profesional, que también es muy importante en estos espacios de maestría, porque son módulos, cursos orientados por un profesor, pero que son nutridos fuertemente por la experiencia, por los comentarios y la retroalimentación que hacen cada uno de los estudiantes durante el curso. Eso permite inclusive crear conocimiento en medio de un módulo. Entonces, por eso se tiene esta exigencia de la experiencia profesional para nutrir estos espacios académicos. También hay un proceso de entrevista, una entrevista de admisión y una documentación general que solicita admisiones, que inclusive les podemos compartir el link acá en el chat para que tengan en cuenta de acceso fácil a este canal de admisiones. Otra de las preguntas que suelen hacernos en estos espacios es el tema del financiamiento. EAFIT cuenta con un espacio que se llama EAFIT a tu alcance, donde ofrecen diferentes alternativas. Allí también les podemos compartir el link. Está en la página, todos estos links pueden ingresar desde la página principal de la universidad para que conozcan las diferentes alternativas y ver cuál de ellas se puede adaptar a las necesidades ya particulares. Y contarles pues que en estos momentos estamos en inscripciones. Cualquier situación particular que deseen comunicar la pueden escribir a mi correo villanu@eafit.edu.co o también al correo de Jennifer. Acá les estamos dejando nuestros contactos para poder analizar situaciones particulares, si tienen más preguntas, si tienen algunos comentarios. Yo sé que estamos cumpliendo ya la hora, pero Elena, aprovechando que estás tú acá, me gustaría que les dieras un mensaje final también a las personas que nos escuchan. ¿Qué le dirías tú a una persona que está interesada en realizar este estudio de posgrado? No, pues viendo el nuevo pensum me parece que es un cambio muy chévere. Quedé antojada. Miren, o sea, yo pienso que uno en una maestría, y como lo han dicho María Antonia y Eduard, es que es muy holística. Y uno toma lo que realmente, digamos, uno tiene como su enfoque laboral, pero a uno todo le aporta, todo, o sea, todas las materias que ven acá, uno cree que no, pero realmente todas le aportan a uno, porque uno en temas de riesgos no se las sabe todas, pero sí tiene que saber dónde buscar. Entonces es muy importante tener ese conocimiento. Es un rol que está ahora muy demandado y que es muy escaso. Que eso también hace parte del mercado laboral, que uno también lo debe tener en cuenta. Y se los digo porque nosotros hasta hace poco retomamos el tema de contratar una persona adicional para el área y no fue tan fácil. Entonces pienso que es un área diversa que te permite, de las diferentes profesiones que tengas, puedes aplicar este tipo de conocimiento o de maestría.
y que tienes una oportunidad muy grande en el mercado laboral y que va a generar muchísimo valor en las organizaciones. O sea, de verdad que eso es un tema apasionante. Y yo no tenía nada que ver con riesgos oficialmente, pero uno entra a este mundo y es, o sea, engancha, porque la vida es eso. Lo que pasa es que uno lo hace de una manera inconsciente. Entonces, no, yo los invito a que lo hagan, yo creo que no se van a arrepentir. Es una muy buena oportunidad. Ellen, muchas gracias por tu opinión, por compartirnos tu experiencia. También qué alegría tenerte nuevamente y poderte saludar. No sé, María, si tú también quieres dar un mensaje final. No, pues mira, yo estaba viendo que aquí en el chat están haciendo varias preguntas. Una de ellas es sobre el trabajo de grado, que en qué consiste el trabajo de grado. Elena ahorita que hablaba del trabajo de grado, que lo disfrutó mucho. Sí, el trabajo de grado yo lo apliqué en lo que, pues es un tema de investigación, es una pregunta de investigación, pues así lo hice yo y lo hice sobre gobierno, en los colegios hay gobierno corporativo y gobierno escolar, entonces evalué el riesgo que existe tener dos gobiernos en una misma empresa, se llama cogobierno. Sí, y ahí pues para contarle a William y a todos un poco sobre el trabajo de grado, es un trabajo de investigación que se realiza en compañía de un director de trabajo de grado, es decir, pues ustedes no realizan la investigación solo, sino con una orientación metodológica y también temática. Cada uno escoge el tema que más le apasiona y también muchas veces respuestas que también se tienen dentro de las organizaciones, porque eso de alguna manera también es un poco lo que se busca cuando uno hace un posgrado profesionalizante, como es esta maestría, ¿no?, en investigación, y es poder dar soluciones a problemáticas organizacionales. Entonces pero bajo un contexto académico y científico y de investigación, es decir, con herramientas teóricas, con teorías que puedan soportar ese tema que vayas a realizar. Y se desarrolla durante todo, pues, y se inicia con el nuevo programa, se inicia en el primer semestre y en el último semestre ya deben estar entregando el trabajo de grado. Y bueno, no sé si ahí preguntaban también la documentación requerida, pero creo pues que ya más adelante con Jennifer o con Eduard pueden hablar de los temas más puntualmente. Muchas gracias a todos por la participación y cualquier inquietud adicional que tengan, pues saben que pueden estar en contacto con nosotros y ojalá pues se animen a poder empezar este programa y hacer parte de la comunidad que estamos todos interesados, apasionados y enamorados por el tema de riesgos para que sigamos evolucionándolo y transformándolo. María, muchas gracias a ti también por acompañarnos en este espacio, a Ellen, a todos ustedes por asistir, Jennifer, a ti por organizar este momento. Entonces quedamos atentos, quedan con nuestros contactos por si tienen preguntas ya en específico, particulares, y como les decía, podemos tener inclusive, si lo consideran, reuniones para analizar pues el caso particular. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Hasta profesor, luego. muchas gracias, Ellen, María Antonia. Feliz tarde. Chao, feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias.